Hola, ¿qué tal mundo? Bienvenidos al canal, yo soy Mónica. Hoy te enseño a hacer una cajita triangular desde cero para que puedas colocar bombones, caramelos, lo que tú quieras para San Valentín. Si quieres ver el paso a paso, acompáñanos. Bien, para hacer la cajita vamos a utilizar un rectángulo y un triángulo de las formas básicas, ¿ok? Y a cada uno le voy a dar la medida que necesito. Recuerda que al cambiar las medidas aquí tienes que tener quitada el cuadrito de mantenga la relación con aspecto para que pueda dar el cambio que necesitas. En cambio aquí en el triángulo voy a dar 2 pulgadas, pero sí presiono la parte de abajo para que solamente el cambio sea en la anchura. A este triángulo le voy a duplicar y lo voy a dar un giro, ¿vale? De esta forma. Ahora lo que yo necesito es colocar cada uno de los triángulos encima del rectángulo. Voy a dar un poquito de zoom para que ustedes lo vean. Miren, colocamos el primero, seleccionamos a la izquierda y luego hacemos lo mismo con el de abajo. Cuando lo tenemos ya todo listo, seleccionamos las 3 piezas, alineamos nuevamente y soldar. Y ya tendríamos lista esta pieza. Ahora voy a enseñarles un truquito que muchas veces se nos pasa por alto, pero que podemos seleccionarlo de una forma fácil. Voy a dar mucho zoom para que ustedes vean y si se dan cuenta que las líneas no coinciden. Entonces, para hacer esto, para que quede bien prodigio, vamos a hacer doble clic y cuando salen los puntitos de edición, vamos a eliminar uno. Y así lo hacemos con las esquinas que nos faltan. Ahora vamos a duplicar 2 veces más. Ok, y haremos lo mismo que hicimos con el triángulo. Vamos a encimar un poquitito nada más. Recuerden que no es mucho para que no se descuadre la cajita, ¿vale? Aquí le tengo que mover un poquito y ahora sí, alineamos en la parte superior y soldamos. Antes de soldar voy a hacer una pieza, voy a duplicar y voy a agrupar, solo para comprobar una cosa. Ok, ahora sí, seleccionamos las 3 piezas y soldamos. Y quiero que ustedes se den cuenta que tienen el mismo tamaño las 2 piezas. Vean, comprueben que tiene el mismo tamaño y ahora selecciono la otra y también. Muy bien, vamos a eliminar esta que duplicamos. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar otro rectángulo, pero en esta ocasión voy a seleccionarlo con los bordes redondeados, o sea, las esquinas redondeadas. Voy a dar un desplazamiento interno y voy a colocar de esta forma. Voy a dar un pequeño giro vertical. Voy a arreglarlo bien. Recuerden que presionando la tecla Alt o Shift podemos poner la pieza recta. Alineamos en el centro y esta misma pieza duplico 2 veces. Ok, ahora voy a dar color a las piezas para que ustedes aprecien lo que vamos a hacer. Voy a seleccionar las piezas que pinté
y le doy a sustraer. Y ya me queda un agujerito en el centro. ¿Vale? Voy a seleccionar otro rectángulo, pero en esta ocasión lo voy a seleccionar con las puntas normales. ¿Vale? Y me voy a ir a cambiarle la medida que necesito. Así que voy a dar 0,50 por 4. Recuerden quitar el visto en mantenga la relación de aspecto para que puedan cambiar la medida del rectángulo. Acerco el rectángulo a la pieza que tenía ya realizada y la monto un poquitín. Vale, ahora selecciono las dos piezas y voy a dar a alinear en medio para que se arregle y le damos a soldar. Y miren, así nos quedaría ya la pieza con la pestañita. Esta sería la pestañita para que pueda yo cerrar bien la cajita. Vale, voy a ir a trazado y lo que vamos a hacer es hacer los bordecitos de los pliegues para que la caja pueda doblar con facilidad. Así que voy a comenzar desde abajo, presiono, recuerden tener la tecla Shift presionada para que puedan realizar rectos sus líneas. Vamos a ir aquí a patrón y vamos a señalizar discontinuo, la línea discontinua, ¿vale? Ya lo tenemos listo. Ahora vamos a hacer las líneas verticales. Igual, sujetando, presionando Shift y cambiando el patrón en línea discontinua. Muy bien, vamos a llevar estas piezas hacia acá. Miren, aquí lo que voy a hacer es a duplicar uno de estos rectángulos porque lo que quiero es ponerle acetato en ese agujerito para que no se salgan los caramelos, los bombones, lo que quieras. Y lo que hago es darle una línea de reproducción de exterior, claro, de 0,11, ¿vale? Y listo. Elimino la que tenía y ya me quedaría la pieza del acetato. Voy a darle un poquito de color para distinguirla, que no se me quede por ahí perdida. Vale, a estas piezas también le voy a dar un color. Ok, vale. Ahora selecciono toda la cajita y le doy a agrupar porque la tengo que mover y no quiero que se descuadre todo. La voy a poner horizontal. Igual voy a hacer con los rectángulos que me van a servir como decoración y también con este de acetato. Voy a traerlos, los selecciono los tres rectángulos, los traigo al frente. Este me va a servir como decoración, miren, aquí lo puedo cortar de otro color cada uno de ellos y ya tendríamos esta cajita decorada, aparte de que se verían los caramelos, los bombones, los chocolates. Para dejarles este moldecito en la descripción del canal, le voy a poner aquí acetato para que ustedes vean que esa pieza es para cortar el acetato, ¿vale? Y le doy a agrupar. Voy a seleccionar las piezas hacia el lado para que ustedes vean cómo queda cada una de ellas. Aquí lo que voy a hacer a continuación puede ser opcional, pero bueno, se me acabó de ocurrir ahora mismo que podíamos encima del acetato hacerlo con vinilo o no sé, con un sellito y un papelito, no sé. Yo pienso que con vinilo quedaría muy bien. Voy a escribir San Valentín ya que la cajita es para ese día. Vale, le voy a cambiar el modelo de fuente y le voy a poner la letra amarilla, la fuente amarilla.
Ahora lo que voy a hacer es a soldar todas las letras y también las voy a dividir, porque lo que necesito es que la V quede cerquita, igual que lo hace la S. Selecciono y doy a soldar, igual voy a hacer con esta. Y luego pues acerco también la I un poquito y le doy a soldar. Ahora voy a seleccionar las dos piezas, bueno, las dos letras o las dos piezas. Voy a acercar un poquito más, selecciono las dos y agrupo, ¿vale? Porque lo que quiero es darle el tamaño necesario para que pueda entrar en el acetato. Esto es opcional, esto se me acabó de ocurrir ahora. No te olvides de regalarme un like, suscribirte al canal, actualizar las notificaciones dándole clic a la campanita, comenta y comparte. Te dejo como siempre, besos a montones y muy grandes como montaña. Adiós mundo, nos vemos aquí en Manualidades. Hasta pronto.